Hoy vamos a hablar la segunda parte de la conferencia que comenzamos el tiempo anterior y es lo que todo padre debe saber. El tiempo anterior estuvimos hablando de la educación sexual integral con enfoque de género. Recordamos que eso es una resolución, la 16-2021, donde la ministra de Educación en sus prerrogativas trae esta resolución, aunque está en pausa por cuestiones de la pandemia. Es lo que salió en las noticias oficiales del Ministerio de Educación, en la página oficial de internet. Y allí se nos dice entonces que se va a pausar esa se va a pausar esa resolución para ponerla más adelante. Hoy queremos hablar de la segunda parte y lo hemos titulado Preparando a nuestros hijos para lo que se avecina. Miren, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos todas estas noticias, cuando estamos viendo la programación de la televisión, cuando vemos todos estos spots. No podemos solamente quedarnos de brazos cruzados y decir esto no va a ocurrir. En caso que es muy sugerente que estas cosas se puedan llevar a cabo, nosotros como creyentes debemos estar preparados y debemos preparar a nuestros hijos para lo que se nos está avecinando y lo que mucho antes de lo que esperemos ya se puede implementar. Sabemos que estamos en un año de definiciones, en un año bien complicado en cuanto a todas las cuestiones de la pandemia, lo triste de todo la tristeza que ha traído la pandemia por la muerte, por la escasez, todo lo que esto trae. Pero aún así, la pregunta es, ¿qué son los niños para nuestras vidas? ¿Qué es un niño para un padre? ¿Qué es un niño para la sociedad? Y solamente hablando de la conferencia anterior, la cual estuvimos delimitando cada una de las pautas de todo esto de la ideología de género, sobre cómo hace daño el enfoque de género, la educación sexual integral con enfoque de género, que aunque parece en su nombre ser una de las mejores propuestas que se nos puede traer, hoy quiero hablar en esta segunda conferencia sobre cómo aconsejar a los niños en su sexualidad, que era la pregunta pendiente, y en segundo lugar, ¿qué nos dice la Biblia a los padres? Pues la psicología puede avanzar y puede decirnos cosas buenas. Las leyes, cuando son justas, pueden estar de acorde a lo que nosotros necesitamos en la representación, en la justicia de nuestras familias. Pero la palabra de Dios es supra, es decir, va por encima de las generaciones, va por encima de todas las metodologías, va por encima de todos los métodos de enseñanza. Y es básicamente lo que quiero estar hablando en este momento, solo recordando que ideología de género o educación sexual integral con enfoque de género es un programa donde se quiere deconstruir, literalmente lo dice así en su resolución, donde se quiere deconstruir lo que la tradición, lo que la cultura y lo que, aunque no se diga de esa manera, lo que la iglesia ha asumido desde sus orígenes por la palabra del Señor y por la misma manifestación del Dios de la Biblia, el Dios de la familia. Así que en base a eso, ¿cómo nosotros debemos aconsejar hoy a nuestros hijos en la sexualidad? Parto de una premisa que es muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque ante tanto bombardeo, ante tanto ataque, es literalmente así, hermano. Yo no puedo rebajar los términos, yo no puedo cambiar el término, yo no puedo decir que esto es algo sutil. Es un ataque deliberado contra la inocencia, es un ataque deliberado contra la santidad de la familia y lo que dice la palabra de Dios. La iglesia, le pongo un ejemplo. Las iglesias en Cuba, por hablar de las denominaciones bautistas, las bautistas oriental y bautista occidental tienen más de un siglo en Cuba. La Convención Bautista Libre tiene 80 años, cumple ahora, se va a celebrar su convención, 80 años. Y otras denominaciones tienen también más de un siglo, otras más de 70, 80, 90 años. Y lo que nos dice esto es, durante tantos años la iglesia ha trabajado y está trabajando con la familia. La pregunta es, ¿por qué no se permite a la iglesia que exponga por la televisión? No me digan más que si una emisora por ahí que no la escucha a nadie, o que si un escrito en un teatro o un discurso en un teatro. No, ¿por qué no nos permiten a la iglesia que no discriminamos a nadie por la palabra del Señor? Eso es demostrable, que defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos a nuestros hijos. ¿Por qué no se nos permite? Evidentemente se ha querido apagar la voz de la iglesia, se ha querido apagar la voz profética. ¿Y sabes qué? De parte de Dios te digo, el mundo se puede venir abajo, las estructuras de las naciones se pueden caer, el pecado se puede implementar a su máximo nivel, pero Dios sigue en su trono y la iglesia jamás será destruida. Así que nosotros como iglesia nos hacemos una pregunta: ¿es necesario hablar hoy
con nuestros hijos de sexualidad? En primer lugar, parto de la premisa que usted es el principal y mejor maestro de su hijo. Somos nosotros los responsables de hablar de sexualidad, bueno, de hablar de todo, pero también de hablar de sexualidad. ¿Sabes por qué? Porque hay tabúes, que nosotros reconocemos que hay algunos tabúes en la iglesia, donde a veces un joven tiene ya 25 años, se va a casar y nadie se sentó con ese joven a explicarle el proceso, cómo debería ser esa primera noche, de tratar bien a la mujer, toda la cuestión de sexual que lleva, el amor, las caricias, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un tabú sobre eso. ¿Y sabe quién sí no tiene tabú para hablar de sexo? La televisión cubana, los medios de difusión masiva y muchos de los maestros que están siendo entrenados y preparados para hablar de estos temas. Entonces nosotros como iglesia debemos entender, nosotros como padres de familia debemos entender que tenemos que sentarnos con nuestros hijos y hablar con ellos también de todo lo referente a la sexualidad. Claro que no puedes hablar igual con un niño de 5 o un niño de 10, y hoy vamos a hablar de algunas pautas en cuanto a esto. Así que, sin más, la primera pregunta: ¿cómo aconsejar a los hijos en su sexualidad? Voy a estar usando un libro del doctor Jorge Papatián, que es médico y sexólogo, es un pastor uruguayo también, él es bautista libre, y él tiene algunos libros ya publicados sobre todos estos temas de la sexualidad. Él incluso ha estado acá en Cuba y ha compartido sus materiales. Estuve hablando con él hace un tiempo para usar con permiso cada uno de estos consejos que él nos da, pues es alguien especializado en estos temas. Y yo quiero solo darte esto como una propuesta, hermano, porque recuerda, tú eres el mejor y el principal maestro de tu hijo. Ahora quizás alguien acá dice: sí, pastor, pero yo tengo nietos, que mis hijos no son cristianos. Bueno, usted como abuelo tiene una marcada responsabilidad para ayudar en la educación de ese niño desde los principios bíblicos. No olvidemos que Eunice y Loida fueron un referente para la vida de Timoteo cuando el padre era griego. Recordemos eso, ¿verdad? Y Pablo le dice: me admiro que en ti habita esa fe no fingida, la cual estuvo primero en tu abuela y en tu madre. Así que debemos entender que nosotros somos referencias. Miren, y no solo somos referencias, somos la última esperanza o el último recurso que Dios ha puesto para poder ser de bendición y frenar esta avalancha que se avecina sobre nuestras familias. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo aconsejar a los hijos en su sexualidad? En primer lugar, vemos unos mitos de la educación sexual. ¿Por qué decimos mitos de la educación sexual? Pues el diccionario de sexología del doctor Flores Colombino define un mito sexual como un relato fabuloso con apariencia de realidad que contiene información sexual equivocada. El problema de esto es que si usted decide no hablar de sexualidad, y fíjense, sexualidad lo vamos a ver ahora más adelante, que no es solo hablar de la genitalidad. Si usted no habla de sexualidad con su hijo, ¿sabe quién sí lo está haciendo? El internet, el amiguito del aula, el que lleva pornografía también en el teléfono del aula, y le están mostrando la otra parte, la parte perversa de la sexualidad. Por eso no podemos callarnos ante estas cuestiones. Y cuando hablamos de mito, en primer lugar, la educación sexual consiste en brindar información sobre anatomía y fisiología sexual. Eso es un mito. La educación sexual no solo consiste en brindar información sobre anatomía y fisiología. No es solo demostrarle al niño que es varón o que es hembra, donde están los genitales. No es solo eso, pues la educación sexual no se limita exclusivamente a impartir información, sino que va más allá. En segundo lugar, la educación o la sexualidad tiene que ver solo con el coito. La educación sexual no es solo hablar de relaciones sexuales. De hecho, nosotros vamos a ver que en dependencia de la edad del niño y su madurez, es el tipo de conversación que uno debe usar con ese niño en su beneficio. Así que la educación sexual no tiene solo que ver con el coito o las relaciones sexuales. Tercer mito: los niños y adolescentes están informados sobre sexo. Miren, es cierto que hoy los niños y adolescentes tienen mucha información de sexo, pero la mayoría es corrompida. ¿Sabe por qué? Porque hoy puedes entrar a YouTube, en internet, puedes entrar y poner
cómo se masturba una persona, cómo lo hace una mujer, cómo lo hace un hombre, cómo lo hace un adolescente, cómo hacerle a una mujer esto, cuáles son los pasos para hacer esto y cuánto. Miren, hermano, cuando nosotros hablamos de estas cosas, si nosotros mismos no nos damos cuenta y nos quitamos ese velo de qué es lo que está ocurriendo alrededor nuestro con todos estos temas, entonces nosotros seremos cómplices de toda la perversión que se le va a enseñar a nuestros hijos y no tenemos. Usted sabe cómo funciona en el sistema informático, las computadoras, que la computadora cuando le entra un virus, ¿cómo es eliminado el virus? Con un antivirus. Entonces cuando se habla de antivirus está el cuidado preventivo, es decir, tomar medidas para que no ocurra, pero ya cuando ocurre ya es el cuidado incisivo, es decir, el directo. Nosotros ahora estamos en un proceso preventivo. Y cuando se habla de eso, mis hermanos, tenemos que hablar de estos temas con nuestros jóvenes, porque los niños y adolescentes están informados sobre sexo, sí, pero la mayoría de esa información, ¿de dónde viene? De películas, de series, de la doctora no sé quién, que no sé quién le dio ese doctorado, del fulano no sé qué, que está bajo una ideología de género prejuiciada que quiere enseñar en ese aspecto. Entonces, entendamos que se da cuenta que usted y yo, hace 20 años atrás, quizás en la secundaria, yo recuerdo que estando en la secundaria, uno en una secundaria lo que tenía era el juego, el deporte, uno jugaba hasta con muñecos. Ya hoy hay niños en primaria que los maestros se lo han quitado porque tienen pornografía en sus teléfonos. Entonces te das cuenta que como tú antes hablabas con un niño de 15 años y su ambiente no era tan corrupto como el que estamos viendo hoy, no era tan influenciado con el sexo, entonces te das cuenta que hoy hay que cambiar los métodos, pero mantener los principios de proteger a nuestros hijos, que nosotros seamos los maestros de nuestros hijos en estos temas. Eso tiene un reto. ¿Cuál es el reto? Que tenemos que prepararnos, que tenemos que indagar, que tenemos que buscar consejos. ¿Por qué razón? Yo prefiero decirle a mi hija cómo funciona la relación sexual y que lo escuche de mí, que sabe que no hay nadie que la pueda amar, excepto Dios, por supuesto, su madre y yo, que la podamos amar más que nadie, y que todo lo que le vamos a decir va a ser en su beneficio, a dejarlo a merced de un programa de educación, que lo respeto, pero no estoy de acuerdo con lo que estoy mirando, que lo que viene, y yo prefiero decírselo yo, a cuando lo escuche dice, bueno, ya mi papá ya me habló de estas cosas. Otro de los mitos que tenemos es estimular a un adolescente para acelerar experiencias sexuales contribuye a su madurez sexual. A veces nosotros vemos esta cuestión donde una persona dice, ves un niño de 4 años, a ver cuántas novias tiene, cuántas de estos tiene. Y hay que tener cuidado con eso, porque no estamos diciendo que no ayudemos al niño, que lo vamos a ver ahora, lo que provoca, cómo debe ser desarrollada la educación sexual, que no podemos permitir que esas personas que están alrededor nuestro, en una ocasión a mí me pasó, me hirvió la sangre y tuve que llamar a esa persona, y que dijo, mira esa niñita, pero mira qué sata es, mira qué sinvergüenza, mira cómo se ríe. Y dice, ella se ríe cuando ve un perro, eso no significa que está enamorada de un perro. No, pero mira, cuidado como tú te refieres a mi hija, porque es una niña de 2 años que ella todavía no sabe. Y esa perversión que tú estás diciendo, ay, pero búscale novio, que mira, esa sí va a ser la candela. Y dice, ten cuidado como tú te refieres. ¿Sabes por qué? Porque este mundo que está tan pervertido y tan corrupto quiere que la niñez esté así. Si no, busca en internet una noticia que salió ayer de una escuela, creo que era un preuniversitario en Cuba, donde estaban ahí varones con varones, hembras con hembras, como se llama en la música esta, perreando, y se ven perreando y pegándose unos al otro y subiéndose la uno arriba, vestidos del uniforme. Miren, hermanos, lo que estamos mirando hoy, fíjense a dónde está llegando nuestra cultura, que usted puede, una niña de 5 años que normalmente uno la vestía con su batica, con su ropita para traerla a la iglesia, hoy vemos muchas personas, tanto en la iglesia, que la viste como si fuera una mujer de la calle, con el pantalón apretadito, con las pinturas, no sé qué. Dejemos a los niños ser niños, eso es protegerlos. Entonces, si nosotros estamos bombardeando con todas esas ideas que vienen del mundo a nuestros hijos, ¿cómo después los vamos a proteger? Y yo no estoy hablando de que no dejemos de orar por nuestros hijos, que no dejemos de leerle la Biblia. Estoy hablando en toda esta cuestión de la sexualidad, que hay que redoblar medidas, porque lo que se avecina no es bueno. Así que otro de los mitos que nosotros vemos, los encuentros sexuales constituyen siempre una experiencia gratificante. He escuchado en ocasión y he compartido consejería con algunos amigos, pastores, sobre estos temas que a veces tenemos noviazgos en las iglesias, que nadie le habló a la muchacha sobre la relación sexual y nadie le habló al muchacho sobre la relación sexual.
y viene el divorcio a los 5 meses, el divorcio a los 6 meses. ¿Por qué? Porque nadie se sentó a decirle que el sexo o los encuentros sexuales o esa primera vez o esa situación de consumar el matrimonio, el matrimonio con la relación sexual, no siempre es gratificante, no es como te lo pone Hollywood. No es que siempre la muchacha disfruta todas las cosas, eso lleva un proceso. Ahora, ¿quién habla a los jóvenes sobre esos temas? Que quizás algunos dicen, no, muchacho ni muerto, esas cosas ni se mencionan, porque eso es algo oculto. ¿Oculto? ¿Por la televisión? ¿Por la televisión? Como decía la hermana el domingo pasado, que hay que estar vigilando ya por el día, no por la noche, porque se supone que en la noche ningún niño debe estar viendo la televisión. Por el día tienes que estar vigilando lo que te están poniendo por el televisor, porque es bombardeo constante. Y hay algunos muñequitos, yo creo que se han escapado, donde tienen escenas homosexuales. Entonces, no es que uno tiene odio, hermano, a la homosexualidad, pero en cuanto a eso, hay que proteger a mi hijo. Cuando él sea mayor, tomará sus decisiones. Pero mientras, yo soy el máximo responsable y protector de mi hijo. Así que cuando se habla de los encuentros sexuales, constituyen siempre una experiencia gratificante. Miren, hermano, es mejor ponerse rojo con nuestros hijos una vez que vivir amarillo todo el tiempo y nunca decirle las cosas como son. A que ellos vayan a las experiencias después de la vida y del matrimonio a darse todos estos golpes y decir, nunca nadie me dijo nada. Y cuando busque en internet, porque hay de todo, entonces sean los peores consejeros. Otro de los mitos es que la sexualidad es solo un tema para adultos. No, recuerden, la sexualidad no es solo relación sexual, es todo lo relacionado con la genitalidad, es todo lo relacionado con la masculinidad, la feminidad. Y cuando se habla de eso, nuestros hijos. Hay una de las cosas que me encanta con Aligester, y es que Hazy a veces va, cuando está Mariela, a pintarse las uñas, y ella ya ha asumido que ella también se tiene que pintar las uñas. Nadie le enseñó a ella que había que pintarse las uñas. Y entonces le dice, mamá, pintar. Y Mariela sabe cómo dice, y se pone así las uñas. Ahora, ¿qué le voy a decir yo? No. Yo tengo que reafirmarle eso. Mi vida, qué uñas tan lindas. Así como las de mamá. Porque ya ella va viendo la diferencia, que las mujeres se pintan las uñas y que los hombres hoy hacen de todo, pero normalmente no se deben pintar las uñas, que eso es un atributo femenino. ¿Y saben qué? Cuando ella empieza y se ve con sus uñitas, y yo la reafirmo, mi vida, eres preciosa, qué hermosa eres, mi princesa. Claro que cuando eso es un momento, no es que ahora hay que pintarle las uñas para venir a la escuela o para venir a la iglesia o para todas las cuestiones, pero en ese momento que ella está identificándose con su mamá, con el sexo que Dios le ha dado, yo tengo que reafirmarle. Ahora, un mito en esto es que la sexualidad solo es para adultos. No, yo también tengo que ayudar. Y si es un varón, que el varón va a ayudar a mamá con algo, yo como hombre también tengo que estar así, papi, ven, vamos a ayudar a mamita, a ver, ayúdala con eso. Aunque usted sabe que no le hace falta la ayuda entre adultos, ¿verdad? Y a veces que esa ayuda lo que hace es atrasar o entorpecer. Pero no es una cuestión de ayuda real, sino es que tú le estás ayudando a él a identificarse con su sexo biológico, con lo que está determinado, no por la cultura, sino por la biología, por el mismo Dios. Entonces, en esos aspectos, hermanos, los niños también, y escuchen, cada niño con su madurez, cada madurez con su tema, y las palabras, no es que le podemos hablar todas las cosas a todos los niños, sino que de acuerdo al niño. Por eso le digo una vez más, usted como padre es el mejor maestro y el principal maestro. Usted sabe la madurez que tiene su niño y cómo o de qué le debe hablar al niño, ¿ok? Entonces, y otro de los mitos, la curiosidad es morbosa. Miren, la curiosidad no es morbosa. Si mi hija tiene curiosidad sobre un tema, yo prefiero enseñárselo yo. No sería eso lo más condescendiente con el cuidado de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco a algunos maestros. Usted conocerá a algunos maestros de sus hijos, pero no los conoce a todos. No sabe qué es lo que piensa, qué es lo que hay detrás de su mente. Miren, hermano, muchos de estos programas, y ahora yo no lo veo, y yo estoy orando con mucha carga con esto, porque la pedofilia se esconde muchas veces detrás de estos programas donde los maestros vamos a ayudar al niño a descubrir su relación sexual, vamos a descubrir su genitalidad, a cómo debe tocarse, cómo no debe tocarse. Y no es ellos solos, son mayores guiando esas cosas. Y si no me crees, ya te lo dije en la conferencia pasada, y si lo buscaste, gloria a Dios. Si no, te animo a que lo busques. Busca lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en España. ¿Cómo es posible que niños de 8,
12 años tengan una clase de masturbación grupal. No puede ser, y jamás lo voy a permitir, como jamás voy a permitir que alguien se pare a una niña de 5 años en el círculo a enseñar las partes sexuales y a hablar con las cosas que yo soy el responsable de hablarle a ella en su tiempo y en su momento. Yo estoy abogando y yo creo que eso deberíamos abogar todos, porque la escuela sigue enseñando biología, no ideología. Con la ideología hay que botar los libros de biología. Entonces, mis hermanos, sobre este punto, hablar de sexo con los menores estimula la actividad sexual y aumenta la promiscuidad. Todo lo contrario. Cuando tú hablas de sexo con los niños, todos los casos son diferentes, pero es mejor que tú lo vayas guiando y le vayas diciendo más adelante. Aquí hay padres de niños adolescentes y hay momentos en que hay que hablar con los niños sobre, tuvieron una emisión nocturna. Ay, no, emisión nocturna, ay, eso no se menciona, reprendo en el nombre. No, esa emisión nocturna que en su cuerpo fisiológicamente empieza a crear todas las hormonas y todo ese semen que empieza a acumularse, de una manera lo expulsa. Y usted tiene que sentarse con él y decirle, a ver, papi, vamos a conversar. Eso le pasa a los hombres. Un día... Pero si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? El maestro que le dice, muy bien, entra al baño, empieza a masturbarte, empieza a hacer esto, ve una revista, ve una mujer, ve una cosa. Te das cuenta que si tú y yo no vamos con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con la verdad de Dios, el diablo ya tiene instruido mucha gente para pervertir a nuestros hijos. Y lo que parecía imposible que llegara a Cuba, ya casi está aquí. Entonces hablemos rápidamente, ¿qué es educación sexual? Después de ver lo que no es, en algunos principios, la educación sexual es un proceso vinculado a la transmisión y formación de conceptos sexuales que producen a lo largo del tiempo actitudes, expresiones y conductas sexuales definidas, cuyos principales objetivos, a nuestro juicio, según el doctor Jorge Papatián, son, en primer lugar, estimular el desarrollo de actitudes positivas hacia sí mismo y la aceptación de la propia sexualidad. Lo que hablábamos hace unos minutos, yo tengo que estimular la aceptación de mi hija en su feminidad. Como mismo lo hice con las uñas, como mismo lo hago cuando va a peinar una muñeca y ella coge la muñeca y empieza a peinarla. Yo le doy gracias al Señor porque en este proceso, Hayes y yo estamos aprendiendo, estamos escuchando a muchos de ustedes que son padres que gracias al Señor han criado a sus hijos y lo han hecho bien. Y estamos en todo ese proceso, muchos de nosotros aprendiendo y nos damos cuenta que no lo sabemos todo. Pero es hermoso ver cuando tú ves que ella empieza a peinar una muñeca. No es que lo mismo empieza el varón a peinar una muñeca, está bien, lo puede hacer, pero evidentemente si tú tienes un solo varón es difícil que tengas una muñeca, a menos que tenga varón, hembra y todas estas cuestiones. Pero le estoy diciendo, hermano, porque es importante que nosotros saquemos nuestro tiempo para nuestros hijos. No sé cuánto de ustedes le ha pasado, pero hay momentos en que yo me detengo y digo, hasta aquí, voy a detener todo lo que estoy haciendo y voy a dedicarle un rato a mi hija. Hasta aquí, voy a tener todo lo que estoy haciendo, aunque sea voy a darle una vuelta al edificio, porque ella me necesita. Nuestros hijos nos necesitan. ¿Y sabes qué? La escuela los tiene casi todo el día. Y en proporción de horario, el círculo, la escuela, los semi-internados, lo tienen mucho más horas de lo que nosotros lo tenemos. Entonces, si en todas esas horas, con todos estos programas, se van a influenciar todas estas perspectivas, enfoques de género, todas estas cosas, te das cuenta que cada vez nuestro tiempo es más limitado. Y en cuanto a eso, tiene que ser más aprovechado. Y quizás algunos pueden pensar y decir, bueno, ya mis hijos son grandes. Y los de tu hermana, y los de tu tío, y los de tu pariente, y los de tu vecino, ¿no son niños también? Y tus nietos nos necesitan, hermanos. Esos niños necesitan que nosotros nos podamos sentar con ellos y como sus maestros, como sus guías, podamos reafirmarlo. Por eso cuando tú ves que la niña empieza y que quiere pintarse, está bien, déjalo, reafírmale. Como escuchaba un consejero en estos temas que decía, recuérdale a tu hija que ella es una princesa, que ella es una reina. Si tú no se lo dices, es probable que sea otro el que le diga, rebélate contra todas esas cosas y sé lo que quieras hacer. ¿Te recuerda lo que dice la resolución en los niños de 0 a 6 años, no? Que un niño de 0 a 6 años puede tener un género autopercibido. Eso es una perversión. En otras palabras, que un niño de 0 a 6 años puede decir, yo soy hombre, pero no, yo soy mujer. Y así me siento y así quiero ser. Hermano, eso es inconcebible para una sociedad que quiere proteger a sus hijos. Para una sociedad que no le importa nada y bajo la bandera que todos sean libres, ¿no?
Porque la Biblia demuestra que en esa libertad lo que se desemboca es perdición, y en esa perdición lo que se acarrea es maldición. Entonces, a estimular el desarrollo de actitudes positivas hacia sí mismo y la aceptación de la propia sexualidad, estimulemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros hijos. Tenga cuidado, porque a veces uno le puede decir a la niña: ven acá, mi machito, ven acá, Pipo. Tenga cuidado, porque aunque a veces eso sea un juego, eso, miren, en estos tiempos, no se debe hacer nunca, pero en estos tiempos, menos que menos, se debe jugar con esas cosas. Usted hace lo que usted entienda, pero tomar a su niño: ven, vamos a vestirlo por gracia, vamos a vestir al niño de hembrita, vamos a vestir a la niña de hembrita, ni de broma. Y no es que uno tenga un complejo con eso, es que uno, miren hermano, como nunca antes estamos viendo lo que nunca vimos. Y en ese bombardeo, usted y yo tenemos que tener: Señor, protege a nuestros hijos. Yo les aseguro que esa ha sido la bandera que me ha dado fuerza durante todos estos temas. Y no estos temas, lo que se avecina. Porque si no fuera por Dios, hermano. Pero gracias al Señor que Él está en su trono y sigue con nosotros. Seguimos entonces a aceptación del sexo opuesto en un plano de igualdad y respeto. Esto es importante. Que nosotros ayudemos a nuestros hijos a aceptar el sexo opuesto en un plano de igualdad y respeto. No es que mi hijo tiene que respetar más a las personas negras, o no es que tiene que respetar más a las personas calvas, o es que tiene que respetar más a los homosexuales. Mi hijo tiene que ser instruido y educado a respetar a todos por igual. Porque si yo digo: con este de esta manera, con este de esta otra, estoy yo mismo educando a mi hijo en la acepción de persona, en ver diferencia en la persona, cuando en realidad tenemos que educarlos en aceptar el sexo opuesto, ¿verdad? Cuando los padres acá que tienen dos niños, que ya uno es más grandecito, y le empieza a decir: mira, tu hermanita es hembra igual que mamá, tu hermanito es varón igual que papá, porque le tenemos que poner esos patrones. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos que están viendo las aventuras, ¡ay Dios mío! Y que están viendo el noticiero y que están viendo todos esos programas, usted ve hombres ahí que usted no sabe lo que son. Y eso les respetamos. Pero si nosotros no le damos el patrón correcto a nuestros hijos, los patrones deformados pueden influenciar incorrectamente a nuestros hijos y confundirles. Por eso, cuando hablamos de preparando a nuestros hijos para lo que se avecina, es una cuestión de gran responsabilidad. Lo siguiente que vemos es incorporar valores como compromiso, respeto, fidelidad y amor. Y cuando hablamos de eso, hermano, eso es solamente posible cuando educamos a nuestros hijos por la palabra de Dios. Y yo te pregunto, padre, ¿cuánto estás buscando la palabra de Dios? ¿Cuánto estás doblando tus rodillas? Porque esto no se trata solo de una conferencia con un profesor o un libro que es excelente en cuanto a sexología. Esto se trata de la santidad de nuestra familia. Esto se trata de que yo, para proveer compromisos en mi casa, yo tengo que ser un ejemplo espiritual en mi casa. Si yo no oro por eso, si yo no doblo mis rodillas delante de Dios, si yo no preparo mi vida delante de Dios, ¿sabe por qué? Como lo dije creo que en una ocasión, las leyes pueden cambiar, incluso los estudios científicos se pueden adulterar, pero la palabra de Dios jamás cambiará. Así que la educación sexual es incluir la preparación para los cambios físicos y psicológicos que pronto ocurrirán en el devenir de la pubertad. Hay padres aquí que dicen: pastor, y lo difícil que es cuando el niño o la niña comienza a transitar por la pubertad, todos los cambios, todas las cuestiones. Lo que antes era normal, tú venías y la abrazabas, ahora no quieres ni que te acerque. Pero en todo ese cambio, nosotros como padres debemos estar preparados, y nuestros hijos también tienen que ser preparados a cómo enfrentar cada una de esos espacios. ¿Sabes por qué? Porque ya por ahí Centro Nacional de Educación Sexual ya tiene sus libros para educar a los hijos en su pubertad. Cosas muy buenas, otras que no compartimos para nada, pero nosotros estamos siendo llamados. Y gracias al Señor porque tenemos médicos, gracias al Señor que tenemos psicólogos, que tenemos personas que conocen, tenemos especialistas en la palabra del Señor. Entonces, desde esa perspectiva, si yo no sé cómo tratar un tema determinado con mi hijo, busquemos a otros hermanos, busquemos a otros profesionales y sobre todo, si tienen ese temor de Dios, sabemos que su consejo siempre va a estar basado en cómo dar gloria a Dios en esa enseñanza. Así que, sobre este punto, a advertir la existencia de abuso sexual. Miren, esto es importante. Hay una estadística que ya no sale, como muchas otras, que ya no sale porque, bueno, evidentemente las que están saliendo son sobre este último tema, que el 75% de los niños abusados
muchas veces son de parientes o personas cercanas. Esas estadísticas dan espanto. Niños abusados muchas veces son, fíjense, 70-75% personas cercanas, un tío, y discúlpenme si hay un tío aquí o algo de eso, no tiene que ver con ustedes, estoy hablando de lo que habla la estadística. En otras palabras, lo que eso nos enseña a nosotros es que hay que proteger a nuestros hijos y hay que velarlo. Esos padres, no, que la niña se vaya para la casa con fulana no sé quién y no sé qué cuánto, que el varón se vaya y que se quede allá porque van a estudiar, se va a quedar toda la noche. Yo no sé usted, pero hay que proteger a nuestros hijos con todas las medidas. Muchas veces casi no van a ser suficientes. En cuanto a eso, mi amado hermano, no que ven que la niña se va para que esta acampada, que no sé qué, miren, yo recuerdo, hermano, con las escuelas del campo, centros oficiales de prostitución infantil, escuelas del campo, profesores con niños, y nadie me puede hacer un cuento, porque yo estuve ahí como estudiante y tenía 14, 15 años y muchos de ustedes también. Centros oficiales de prostitución. ¿Y qué pasa? No, porque la escuela, los programas. Entonces eso era antes. Estoy hablando que no es que todos los profesores tienen esa tendencia, por supuesto, hermano. Pero hermano, mire, cuando nosotros vemos esto, advertir sobre la existencia de abuso sexual, una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es llamar las cosas como son. Una de las cosas que he aprendido con muchos de estos especialistas, llamar las cosas como son. No es el cuquito, el cuquirruzuzuzu, el tutututú, no, la vulvita o la vulva, el pene, llame esas cosas con esos nombres, porque a veces queriendo nosotros rebajar tanto de esos temas, y como que muchas veces hasta yo lo he hecho. No mami, a ver, para limpiarte el cucu, para no sé qué. No, para limpiarte las nalguitas, para limpiarte el trasero, no le digan la mala palabra, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando, mis hermanos, sobre estos puntos, es importante que le hablemos al niño claramente y le digamos a la niña, esa vulvita, esa vulva, mami, tus partes íntimas, nadie la puede tocar. Mamá es la que la lava, porque a veces uno dice, a veces ni papá, ¿verdad? No, papá a veces dejamos que sea la mamá que baña al niñito. Dice, nadie, excepto mamá y papá, nadie puede tocar eso. Ni un primito, ni un amiguito, ni un profesorcito, nadie. Y eso es como nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos. Mis hermanos, porque detrás de todas estas medidas, yo no estoy diciendo que quienes están promoviendo esto sean perversos sexuales. Pero no dudo que detrás de todas estas cosas hay muchos perversos sexuales que se van a aprovechar. No, esto es educación sexual integral. Hay que enseñar al niño, hay que hacer al niño. Ocurrió en Dominicana, hace 5 años. Salieron los libros. ¿Usted recuerda la foto que le enseñé de las libretas, no? Esas fotos están dando vueltas por el mundo, por Cuba entera. Cuando nosotros veía esas noticias, unos pastores dominicanos abrieron esos libros y en esos proyectos fueron al parlamento, protestaron y cuando dijeron no, abrieron el libro y dijeron, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y esto que dice en esta página sobre esto y esto? Todo eso se viró para atrás. Y bueno, hasta sancionaron a muchos de esos ministros, a muchas de esas personas. A veces nosotros en Cuba tenemos, no, que aquí cuando sale una ley eso está aprobado. Hermano, puede estar o no aprobado, pero nosotros como iglesia, como padres, como la casa o los defensores principales de la familia en Cuba, con todo respeto, con amor, sin odio, sin discriminación, tenemos que decir, eso con mis hijos no va. Porque hay un solo tipo de educación. Y si eso se implementa, es en todas las escuelas. Si eso se quiere hacer en escuelas privadas, en escuelas personales, muy bien. O si eso se quiere hacer y se quiere abrir otra opción a escuelas cristianas, que se lo dije una vez, lo vuelvo a repetir, como decía aquel, no es matraca mía, la iglesia en Cuba tiene todo lo necesario para hacer escuelas cristianas. Todo lo necesario, tenemos personal calificado en todos los aspectos, médico, psicológico, pedagógico. Tenemos incluso locales. Y sobre todas las cosas, tenemos al Señor. Y si fuera necesario para todos los recursos, yo estoy seguro que no quedaría un padre cristiano en Cuba que si esa opción se da, daría más de lo que pudiéramos dar por tener a nuestros hijos en escuelas cristianas. Así que no nos digan que no, que es una situación, que si la escuela para este lado, la escuela para otro, o es parejo para todo el mundo, donde no se ponen ideologías, porque aquí no permiten que se enseñe Biblia en las escuelas. Entonces, si se quiere permitir todas estas cosas, hay que buscar opciones y nosotros como padres debemos estar claros. Esto no es crear una revuelta, esto no es hacer una rebelión, pero estar claro en mi principio, que si yo no protejo a mi hijo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, mi amado hermano, y por último hablemos brindar educación sexual para satisfacer su natural curiosidad. Sí tenemos que sentarnos con nuestros hijos y hablarles las cosas como son. Sí tenemos que sentarnos con ellos y de acuerdo, fíjense, yo no puedo decirte de 0 a 4 años este es el tema que tienes que decirle. No, de 0 a 4 años tienes que hablar de sexualidad, pero tú eliges
qué palabras usar y qué contenido usar. Me encanta, el pastor Sugel Michelén decía, dando una conferencia sobre este tema, él decía, padres, hay que poner la cara del gato cuando tu hijo te hace una de esas preguntas de sexo que te queda frío. ¿Sabes cuál es la cara del gato, no? Inexpresiva. Te estás muriendo por dentro tú no sabes qué hacer con lo que te acaba de preguntar, pero cara de gato. Y trata de ser lo más claro posible. Miren, y si en algún momento nuestros hijos nos hacen una pregunta que no sabemos, es mejor no dar una respuesta. Es mejor buscar ayuda, buscar consejos. Oye, me está pasando esto, porque hay algunos padres que creen que es a ellos, a los únicos que le está pasando eso. Que ya su niña le está preguntando relaciones sexuales, que está viendo, que ya su niño está viendo una muchachita en la escuela y siente que y tiene erecciones y tiene cosas que le están subiendo. Hermano, yo reconozco que estos temas han sido tabúes por mucho tiempo, pero somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que hablar con nuestros hijos de eso. Y muchas de nuestras hermanas que son solteras, o escúchenme, hombres de la iglesia, hombres de Dios, somos nosotros con la supervisión de esa hermana o de los padres, no solo tampoco, hablar con los niños. Porque la iglesia es esa familia donde somos todas, fíjense, código de familia. No, que es para toda la familia. Y la iglesia, una de sus bases principales ha sido trabajar con la familia desde su inicio. Nosotros sabemos lo que es familia resamblada, sabemos lo que es familia reconstituida, es decir, que ya ella venía con un hijo, él con otro hijo, sabemos lo que es familia destruida, esa familia donde hay un solo padre, sabemos todo eso, y gracias al Señor, la historia de la iglesia lo que ha demostrado, que con la sabiduría de Dios y los consejos de Dios, usted sigue aquí, la familia seguimos aquí, dando gracias a Dios porque quizás no había un esposo, pero hay un pastor, o hay un hermano en la iglesia, hay un líder. Si quizás no había una madre, pero hay una anciana. Quizás hay consejos en un área que no se puede dar, pero hay otro hermano que nos puede ayudar. ¿Te das cuenta que cuando se habla de estos puntos hay que romper tabúes y dejar a un lado un poco la pena con algunas de estas cosas, mis hermanos? Porque ya el diablo no tiene pena. Bueno, de hecho nunca la ha tenido, ni pena, ni vergüenza, ni cara, pero ahora ha sido más expuesta. Así que algunas pautas para hablar de sexo con los hijos. Voy a hablar rápidamente. Si después usted quiere, después en lo privado le podemos dar alguno de estos documentos, compartir más de algún caso específico. Pautas importantes y generales para hablar de sexo con los hijos. En primer lugar, encarar el tema con naturalidad. Hermano, tenemos que darle el frente a lo que está ocurriendo. Si yo veo que viene una avalancha de todas estas perversiones, bueno, yo digo que viene, que ya está, y lo que está es acrecentándose, yo tengo que sentarme con mi hijo y empezar a hablar de cómo funciona el aparato reproductor del hombre. Escuche, depende de su edad y su madurez. Hay cosas que al niño no es necesario que se las diga y no es el momento de decírselas, pero miren, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, porque yo no me considero un experto en este tema, pero sí me considero que tengo al experto conmigo y que tengo otros hermanos y que está en su experiencia y que muchos podemos ayudarnos con las experiencias de nuestros hermanos sobre este punto, porque es más peligroso de lo que nosotros pensamos. Siguiente, hablemos sin complicaciones. A veces usted se da cuenta que uno empieza, bueno, mira, en realidad los niños vienen de París. Por favor, no le diga ese cuento porque eso va a traumar al niño. No, que los niños vienen de los volcanes. No le habla a los niños nada de eso. No, que los niños los traen una semillita, que no sé qué. Habla al niño. Tu papá, papi amaba tanto a mamá que en ese amor, fíjense, un niño de 3 años, tú no tienes que explicarle la penetración, cómo funciona, el espermatozoide, cómo llega, se fecunda y todas estas cosas, porque el niño, papi, vamos a jugar, porque él no sabe lo que tú le estás hablando. Entonces, no queramos nosotros ser catedráticos frente a un niño que no está preparado para eso. Pero fíjense, el mismo tema, de acuerdo a la madurez, se cambian las palabras. Pero un niño sí le puede decir, mira, papi, en su amor tan grande, lo mostró a tu mamá y saliste tú. Tú no tienes que explicarle la relación sexual. Más adelante tienes que explicarle con otras palabras. Y de acuerdo a esos puntos, se da cuenta que sí necesitamos capacitarnos en todas estas cosas. Sí necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque hay veces que podemos dar información que lo que provoca es más duda a nuestros hijos. Entonces, en ese punto, hablemos sin complicaciones. ¿Ok? Siguiente. Siempre la verdad, mi amado hermano. Porque a veces, no, bueno, no, vamos a decirle que sí. No, siempre la verdad. ¿Sabes por qué? Porque en un mundo de tanta mentira, en un mundo que realza tanto la mentira y que ofende y ataca a los que decimos la verdad, nosotros necesitamos decirle siempre la verdad a nuestros hijos. Dice, debemos tener franqueza cuando hablamos de sexualidad. No debemos mentir ni engañar. Las mentiras pueden llegar a producir desconfianza e inseguridad. La verdad.
El cómo decirla es lo que nosotros tenemos que buscar y pedir la sabiduría a Dios. Usar terminologías correctas. Este mismo tema que hablábamos sobre la cuestión de la sexualidad, el hombre, la mujer, los genitales masculinos, genitales femeninos. Es importante esclarecer esos puntos y no hablar con doble sentido, porque en un mundo de tanto doble sentido es mejor que nuestros hijos escuchen las cosas como son, aunque a nosotros nos pueda ser fuerte, que la escuchen por otros. Siguiente, responder sus inquietudes y no adelantarse a su posibilidad de comprensión. En una ocasión llegó el niño y le dijo al papá: papi, ¿qué cosa es sexo? Papá se quedó así. Dijo: bueno, ok, este es el momento. Mira, niño, sexo es cuando el hombre tiene relaciones con la mujer y entonces empieza y todo ese proceso. El niño iba abriendo los ojos así, iba abriendo los ojos así, iba abriendo los ojos así, y en realidad después la relación sexual y toda la penetración y todo eso, el niño se queda así y dice: papi, gracias, es que aquí me preguntan por sexo, yo pensé que era masculino o femenino. Tengamos cuidado y pidamos a Dios y compartamos con otros hermanos más avesados en estos temas sobre cómo hablar con nuestros hijos, porque incluso padres que hoy tienen a sus hijos grandes, esas mismas conversaciones de hace 30 años atrás, hoy no son las mismas. El contenido es el mismo, pero la forma cambió. Porque lo que antes, cuando usted estaba en la universidad, lo escuchaba por primera vez, ya desde la primaria lo estás escuchando. Entonces, recuerden, en una ocasión que hablamos en una predicación, cuando la maldad de una sociedad aumenta, el nivel de inocencia disminuye. La maldad aumenta, el nivel de inocencia disminuye. La historia cubana lo ha demostrado. La maldad aumenta y lo que un niño antes en la secundaria estaba hablando de cualquier otra cosa, ahora en la primaria ya lo estaba mencionando. ¿Por qué? Porque la maldad sigue creciendo. Entonces, responder sus inquietudes y no adelantarse a su posibilidad de comprensión. Respuestas breves. Tengamos cuidado con mucha cátedra, mucha explicación, que los niños muchas de esas cosas no las retienen. Y es decirle la verdad, decírsela con las palabras correctas de acuerdo a su madurez y punto. ¿Ok? Siguiente, volver a hablar del tema. Hay ocasiones que pensamos que le explicamos una cosa al niño y lo entendió, pero en ocasiones nosotros debemos entender que hay dudas y que siguen saliendo nuevas dudas. Y hermano, y no estamos hablando ahora porque él un día de coincidencia vio una película, sino que estamos hablando ahora que posiblemente eso es lo que va a estar escuchando en cada una de sus asignaturas, con un programa sexual integral transversal. ¿Qué nos dice la Biblia a los padres? Y esto es lo que en todos estos temas me da paz, porque lo otro es consejos necesarios, pero esto es lo que me da paz porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos dice la Biblia? En primer lugar, los hijos son herencia de Jehová. Si algo por lo que estoy tan involucrado, estamos tan involucrados en todos estos temas y en defender a nuestros hijos, porque nuestros hijos son un tesoro. Escúchame, porque quiero decirlo de esta manera, y algo muy importante que usted y yo tenemos que escuchar, interiorizar y decir donde quiera que nos paremos: el Estado no parió a mis hijos. Como no parió a mis hijos, no puede decirme cómo debo educarlo de acuerdo a estas ideologías. Sí me puede decir que lo eduque de acuerdo a la biología, a lo demostrable, a lo científico, en cuanto que el sexo es de esta manera, de esta otra, las relaciones sexuales, esas cosas. Pero en cuanto a todas estas ideologías que no tienen asidero científico y que las cuestiones científicas que hablan de ellas, es interesante ver las estadísticas en esos países donde se han implementado estas ideologías de enfoque de género y ver las estadísticas de que eso no está extrayendo nada bueno. Porque tú dices, bueno, después de 5 años, después de 10 años, cuando se implementa esto en la escuela, tú ves que hay menos violaciones, tú ves que hay niñas es decir, menos niñas embarazadas con 13, 14 años, tú ves que hay menos pedofilia, pero todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque bíblicamente el pecado no se puede resolver como pecado. La única forma de detener el pecado es con la verdad de Dios. Así que en ese aspecto, dice la palabra del Señor: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mis hijos son herencia de Dios. Y como herencia de Dios, como tesoro de Dios, tú y yo estamos llamados a cuidarlos. Tú y yo estamos llamados a protegerlos. Si alguien quiere dejar que sus hijos los tome la educación y haga con ellos lo que entienda, le enseñe lo que quiera, ok, esa es su decisión. Pero el regalo que Dios me ha dado, Dios mismo me está llamando a que tengo que cuidar. Siguiente verdad para los padres:
El padre y la madre son los principales responsables de educar a los hijos. Fíjense cómo estos dos versículos se le dice a los hijos y tiene repercusión para los padres. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbio es un libro netamente de dichos de sabiduría concentrados en una frase. Y esos dichos de sabiduría concentrados en una frase lo está diciendo un padre para su hijo. Y fíjense cómo dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. La tendencia de los hijos es a no escucharlo. Por eso que hablábamos en otra ocasión que la generación que estamos viendo hoy tiene una tendencia de ser más rebelde, no de ser más obediente. Por ende, lo que necesita es que los padres estén más sobre su cuidado y más sobre su protección y no darle rienda suelta ni a su autonomía progresiva ni a tantas cosas que se están proponiendo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Por qué le digo que es un texto netamente para los padres? Netamente para los hijos, pero indirectamente para nosotros, porque le está diciendo a los hijos el mandamiento de tu padre. Indirectamente, ¿qué me está diciendo a mí? Que soy el encargado de enseñar y educar a mis hijos, de darle esos mandatos. ¿A qué hijo le gusta que papá constantemente le esté dando mandatos? Tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto. Pero cuando somos padres, o cuando somos mayores, nos damos cuenta de la importancia que tenía cada uno de esos mandatos. Y también dice la instrucción de tu madre. Siguiente. La instrucción a los hijos debe ser desde pequeño. Dice la palabra del Señor: e instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algo muy importante con este texto, mi amado hermano, cuando dice instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La idea de instruir está hablando de esa idea de que tienes que esforzarte, de esa idea que lleva tiempo, que lleva sacrificio, que lleva compromiso, que lleva, ¿verdad?, esa entrega completamente. ¿Y sabes qué? El Señor nos ayuda en ese proceso. Claro está que yo no voy a hacer que mi hijo se salve, porque la salvación pertenece al Señor. Pero yo sí voy a contribuir a que mi hijo tenga valores y pueda guiarse por el camino del Señor. Y cuando él tome sus decisiones, cuando él tenga que decidir por tantas y tantas cosas de la vida, que siempre decida el beneficio del Señor. Pero debemos entender que la instrucción al niño es constante. La instrucción al niño desde pequeño lleva sacrificio. Y si no, te hago una pregunta sencilla: ¿a cuánto le es muy fácil estar instruyendo al niño? ¿Le es fácil? No es fácil. Es fácil. Con 5 años, 3 años, 6 años, 8 años. Y tú dices: oye, ¿cómo ha cambiado? Hace 2 años no era así. Y en cada proceso y en cada etapa, igual necesita, yo creo que cada vez más. Que cada vez más y cada vez más. ¿Por qué razón? Porque son niños que están creciendo en una generación tan perversa, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y quieren quitarnos a nosotros la esencia de ser sus instructores también en estos temas. Siguiente pasaje: la disciplina a los hijos es nuestro mandato bíblico. El que detiene el castigo, mire lo que dice aquí, a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano lo corrige. Esta palabra de aborrece, hay otras traducciones que dicen: el que detiene el castigo odia a su hijo. A mí a veces me molesta cuando usted ve esos abuelos, andan por ahí esos abuelos que dicen: ay, no le dé, déjalo que sea feliz. ¿Tú hacías eso con tus hijos? No, yo con ellos, no, yo sí le da. Entonces, ¿por qué? Entonces, no, porque en ese no le dé. Me estás quitando a mí la autoridad y la prerrogativa de hacer lo que tú hiciste muy bien con el tuyo, y mira el tuyo. Bueno, fíjate si fue de bendición, que evidentemente si es el abuelo, porque o es tu padre o es el de tu pareja. Abuelos, abuelitos, abuelitititos, abuelita, tú sonaste al tuyo, deja que papi suene al tuyo, claro, con molde, con consejo, con todas las cuestiones, pero ten cuidado, porque vas a sufrir tú como abuela más si ves que ese niño se vuelve un rebelde y un delincuente porque su padre no le está dando la instrucción correcta. Dice la palabra: el padre, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, odia, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y tú y yo sabemos que esa corrección es necesaria. Siguiente texto: la vara y la corrección dan sabiduría. Para si todavía hay duda de una nalgada, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por ahí
Vi como que alguien sacó un estudio que decía, no, porque hay un estudio que demuestra que una nalgada es comparada con el abuso sexual, no sé qué. Yo voy a esperar a que hagan otros estudios, porque esas cosas para corroborarse, no es que salió un estudio ya, sino que debe ser corroborado. Pero aún cuando eso tenga mucha influencia y mucha manipulación, la Biblia es clara. La Biblia dice que esa nalgada, o que esa instrucción, o que esa corrección, o que esa vara, o que ese castigo, no lo va a destruir. Todo lo contrario, lo que vas a contribuir a su amor, a su cuidado y a la correcta enseñanza. Fíjense cómo dice: la vara y la corrección que dan sabiduría, más el muchacho consentido. El muchacho dice consentido. ¿Qué dice? Avergonzará a su padre. La idea aquí de ese muchacho consentido, es importante que nosotros notemos que esa palabra consentido viene del hebreo salah. Esa palabra consentido significa literalmente ser dejado por su cuenta. Escúchame, ¿te das cuenta por qué a los hijos no se pueden dejar por su cuenta? No, déjalo que haga y que acabe y que... No, porque el día de mañana tú eres el que más vas a llorar. El día de mañana tú eres quien más te vas a lamentar por no haber dado la nalgada en el momento, por no haber dado la corrección en el momento. El día de mañana nosotros como padres, si dejamos que sea la educación y todos estos sistemas de enseñanza que se quieren imponer, que les den toda esa perversión, al final, ¿sabe qué? Somos nosotros los que vamos a sufrir por ello. Porque si ellos cometen un delito, serán llevados a prisión. Si ellos se vuelven delincuentes, lo sufrimos nosotros. ¿Te das cuenta que si nuestros hijos triunfan, nos gozamos nosotros, pero si ellos fracasan, somos nosotros, los padres, los más afectados? Porque seguirán siendo nuestros hijos. Por eso que tengo que decirle a todos estos centros de educación sexual y todas estas cosas, con mucho respeto y mucha ética: con mis hijos no va. No, que si eso lo está proponiendo el presidente, vicepresidente, no sé quién, el diputado de la asamblea, no sé quién, el psicólogo, no va, que lo hagan con los de ellos. Que lo hagan con sus hijos, no con los míos. Entonces, en base a eso, usted y yo debemos entender que la pelea es dura, pero Dios no nos va a dejar solos. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, más el muchacho que se deja hacer lo que en su cuenta o en su deseo quiera hacer. Hermano, no podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que les dé el deseo, porque para eso estamos nosotros. A nosotros no lo permitieron, y si alguno lo permitió, sabemos que fue una enseñanza nefasta. Y nosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Me encantan estos dos pasajes y los he unido, porque si lees el primero, estos tres pasajes: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, y la vara y la corrección dan sabiduría. Eso te da una parte. Tienes que corregirlo, tienes que regañarlo, tienes que darle la instrucción, tanto verbal. Fíjense, aquí se habla la instrucción tanto verbal como la instrucción física. Tienes que corregirlo, pero este otro pasaje de Efesios nos pone el límite. Y dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero si yo mismo no tengo conocimiento de la palabra, si yo mismo no busco las verdades de la palabra, si no estudio proverbios, si no pido consejería, comparto con otros padres cristianos, comparto con otras personas preparadas que tienen principios del reino, principios de bíblico, y no busco eso, ¿cómo yo sé cuál es la instrucción sabia? ¿Cómo yo sé cuando estoy avergonzando a mi hijo, a diferencia de estar educando a mi hijo? Porque tiene un límite. No es saca el cinto y venga machete y venga sartenazo y venga todo eso, no. Porque incluso también los consejeros en estos temas nos dicen: cuando tú le das, una de las cosas que tiene que quedar claro es la razón por lo que lo estás haciendo, para que él asocie lo que hizo mal con el castigo, y después que salga del castigo, recuerda darle amor, porque quien lo está castigando es su papá, quien lo está castigando es su mamá, y el propósito por el que se está castigando es por amor. Porque a veces usted ve esos padres por ahí que usted dice: oye, ensañamiento con alevosía, 25 años de prisión es lo que lleva con esos regaños. Entonces, eres un estúpido, eres un inútil, no sirve. Tenga cuidado, porque en ese regaño o en esa nalgada o en ese castigo tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque el propósito no es destruir al niño o avergonzar al niño, sino es educar al niño para que el día de mañana pueda decir: doy gracias a Dios
porque aunque no me gustaba, aprendí que el regaño, que la charla, que la conferencia, aprendí que la privación de, no privación de libertad, sino privación de privilegio, aprendí que todas esas cosas contribuyeron para hacerme la persona que soy hoy y poderle dar principio a nuestros hijos. Y termino con: Dios nos llama a amarle a Él y a su palabra con todo nuestro corazón y a inculcarle esto a nuestros hijos. Oye Israel, un pasaje tan conocido, dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Fíjense cómo dice el texto. Primero recuerda que tienes que amar a Dios con todo lo que eres. Una vez amas a Dios con todo lo que eres, debes amar su palabra con todo lo que eres, con toda tu alma. Y después que amas a Dios, amas su palabra, entonces tienes que enseñar y instruir a tu hijo en ese amor. No podemos hacer de nuestros hijos mejores personas si nosotros mismos no tenemos a Dios con nosotros y somos cada día mejores personas. No podemos enseñar a nuestros hijos a orar si nosotros mismos no tenemos ni vida de oración. No podemos enseñar a nuestros hijos a amar si en nuestro matrimonio ellos no ven amor, ellos no ven respeto, ellos no ven ayuda. Entonces se da cuenta que es con palabra, con corrección, pero con ejemplo. Toda esta tormenta que se avecina nos está diciendo: padres, no solo es un problema para nuestros hijos, es una máxima responsabilidad para nosotros. Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, otras que tenemos que desaprender y otras que tendremos que decir: Señor, ayúdame, porque no sé cómo hacerlo. Y en ese punto dice: estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este Shema Israel nos recuerda a nosotros que ese mismo texto de hace miles de años atrás se vuelve a aplicar hoy. Y el Señor nos dice a la familia cubana, el Señor nos dice a nuestros hijos: padres, recuerda que lo más importante es amar a Dios con toda tu esencia. Y en ese amor de Dios con toda tu esencia, ama su palabra, busca su palabra, porque ¿sabes qué? Ella es fuente inagotable de vida para nosotros y nuestros hijos. Y en tercer lugar, esta es una tarea que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Esta es una tarea que tenemos todo en contra menos una cosa. Tenemos la educación, la posición del gobierno, porque están de acuerdo con todas estas cosas, de ahí es donde sale. Tenemos todo en contra, humanamente hablando, pero esa única cosa que tenemos a favor es suficiente. Tenemos a Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En tus manos estamos. A ti oramos, en ti confiamos y en ti esperamos. Ayúdanos a ser padres responsables con nuestros hijos. Ayúdanos a crecer en santidad, crecer en tu palabra, porque la tormenta no solo se está avecinando, ya la tormenta está en medio nuestro. Y en medio de esto, Señor, queremos mostrar tu amor. Queremos mostrar, Señor, que somos tus hijos y que nuestros hijos son tu regalo. Ayúdanos a protegerlo y ayúdanos a seguir predicando en amor a todos aquellos que proponen estas cosas, pues ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es espiritual. Y reprendemos en el nombre de Jesucristo al diablo, sus demonios y sus huestes. Y te pedimos, oh Dios, que nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.